¿Alguna vez te has ido a dormir pero no sueñas nada? Abres los ojos pero no sabes cuánto tiempo pasó, ni siquiera recuerdas haberlos cerrado. ¿Te ha pasado escuchar tu nombre pero no hay nadie cerca? Como si algo estuviera tratando de despertarte. Pero tú sigues aquí, escuchando esto. Y si este no es el mundo real, si este momento, tú, escuchando mi voz, solo es parte del sueño, a veces cuando estamos atrapados entre la vigilia y el sueño, se cuelan sonidos del otro lado. Un monitor de hospital, un susurro, un despierta. Si llegas a escuchar algo mientras escuchas esta historia, te recomiendo no lo ignores, porque quizás no eres tú quien está despierto. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. He aceptado el hecho de que todo lo que sé es solo un sueño. Como advertencia, ten en cuenta que esto probablemente será muy largo. No me importa si nadie lo escucha, todo el mundo podría escucharlo y nada cambiaría. Solo necesito expresar mis inquietudes por mí mismo. Tal vez al decirlo todo en un video pueda darle sentido a las cosas. Hace varios años tuve un brutal accidente en carro. Estaba detenido frente a unas vías del tren, esperando a que el tren pasara. Fui la última persona que no logró cruzar las vías. Para visualizarlo, había una fila constante de autos en ambos lados. Si hubiera intentado colarme, habría chocado por detrás al que tenía enfrente antes de poder despejarse el camino. Yo podía escuchar el tren acercándose, y las barras amarillas y negras bajaron frente a mí. Mira, me fascinan los trenes, así que estaba encantado de estar tan cerca, finalmente teniendo asientos en primera fila. El tren estaba a unos 400 metros del cruce cuando el conductor detrás de mí aceleró y me empujó un par de metros hacia adelante. Las barras empezaron a doblar y finalmente se rompieron y fui lanzado bruscamente sobre las vías. Entré en pánico y puse el auto en reversa, intentando salir. Sin embargo, el otro coche aparentemente tenía más potencia y, para mi horror, la puerta de mi coche quedó alineada perfectamente con el protector frontal del tren. Me apresuré para salir del coche, pero olvidé el cinturón de seguridad. Casi me estrangulo intentando liberarme, y para cuando logré soltarlo, ya era demasiado tarde. Una fracción de segundo del sonido más fuerte que jamás había escuchado, y luego oscuridad y silencio. Estaba seguro de que había muerto. No sentí dolor y, ciertamente, si hubiera sobrevivido estaría en agonía. Intenté abrir los ojos, pero no pasó nada. Intenté hacer un sonido, mover los dedos o hacer cualquier cosa, pero no pude. No era que estuviera paralizado. Era más bien como si no tuviera cuerpo que manipular. Solo era una mente sumergida en un pozo de nada. La única sensación que tenía era que había regresado a ese estado después de haber estado fuera por mucho tiempo, como cuando olvidas cómo huele la casa de tus padres hasta que regresas en vacaciones. Gradualmente, empecé a sentir sensaciones. Oleadas de calor y humedad finalmente me permitieron determinar dónde estaban los límites de mi cuerpo. Casi en cuanto fui consciente de mi yo físico, comenzó a doler. Sentía como si cada centímetro de mi cuerpo hubiera sido golpeado con un bat de béisbol, de los pesados de madera. Incluso abrir los ojos fue una hazaña espectacular. Estaba en un hospital, así que había sobrevivido después de todo. Personas se movieron para rodearme, rostros que nunca llegaron a enfocarse por completo flotaban sobre el mío y sonidos que vagamente se parecían al habla parecían llegarme como si estuvieran bajo el agua. No pasó mucho tiempo antes de que me sintiera débil de nuevo y cerrara los ojos. Este ir y venir de la conciencia duró lo que parecía ser muchísimo tiempo, quizá meses, aunque los médicos me dijeron que solo habían sido unos días. Después de eso, trabajé en volver a hablar y tragar comida, lo cual suena tonto, pero en ese momento era todo un desafío. Finalmente, conforme me retiraban más y más yesos, me permitieron sentarme y girar la cabeza, por lo cual estaba increíblemente agradecido. Según mi familia y mi entonces novia Sara, quienes estaban eufóricos por poder hablar conmigo, estuve dormido durante varios días seguidos después del accidente.
Recuerdo que Sara específicamente dijo que había extrañado poder mirar esos hermosos ojos. El tiempo pasaba a un ritmo desesperadamente lento hasta que la fisioterapia finalmente avanzó lo suficiente como para que pudieran empujarme en una silla de ruedas. Los médicos estaban sorprendentemente esperanzados de que podría volver a caminar, pero lo llamaban optimismo cauteloso. Nadie quería decirme que podría ser independiente de nuevo y luego tener que admitir que se habían equivocado. Obviamente yo también tenía muchas esperanzas, aunque incluso pasar de la silla a la cama era un desafío horriblemente doloroso. Fue por esta época que noté que ya no soñaba. Cuando dormía, solo sentía la misma nada que sentí inmediatamente después del choque. Después de eso, todos los días se mezclaban entre sí. El siguiente recuerdo que realmente puedo separar del resto es la primera vez que intenté caminar por mi cuenta. Había miembros del personal sosteniéndome los brazos y la cintura por si me caía, y con su ayuda crucé toda la habitación en mi primer intento. Los médicos dijeron que nunca habían visto una recuperación tan rápida. Estaba eufórico. Obviamente aún no estaba fuera de peligro, pero pronto me permitieron vivir en casa de nuevo, con sesiones frecuentes de fisioterapia, y unas semanas después regresé al trabajo. La vida fue casi normal por un tiempo, excepto por una leve cojera en mi pierna izquierda, el lado donde me golpeó el tren. Me sentía bastante normal. Solo después de aproximadamente un mes viviendo en mi propia casa, comenzaron a suceder cosas extrañas. Lo primero que noté fue un escozor ocasional en mi antebrazo derecho, como si una aguja delgada perforara mi piel. Era un pinchazo diminuto, tal vez 2 veces al día como máximo. Supuse que era solo trauma en los nervios o algo así y lo saqué de mi mente. Sin embargo, fingir ignorancia se volvió más difícil cuando comencé a escuchar cosas. Mientras leía en la cama una noche, creí oír a Sara llorando. Afiné mis oídos para asegurarme y definitivamente escuché sus sollozos, pero muy a lo lejos, como si estuviera sumergido en una piscina. Bajé rápidamente, preocupado de que se hubiera lastimado o algo así, pero solo estaba lavando los trastes en la cocina. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? Por nada. Deseché estas rarezas lo mejor que pude. Después de todo, ¿cómo podía alguien esperar recuperarse de ser atropellado por un maldito tren sin efectos persistentes? De vez en cuando, principalmente cuando intentaba dormir o estaba en una habitación silenciosa, escuchaba sonidos ocasionales que al principio no podía identificar. Gradualmente determiné que eran sonidos de hospital. Camillas rodando sobre pisos de baldosas, pitidos de máquinas, conversaciones rápidas entre enfermeras y doctores. Aunque supuse que cualquiera que hubiera sufrido tanto trauma como yo experimentaría en cierta medida lo que me estaba pasando, decidí comentarlo con mi médico. Me dijo que era perfectamente normal para alguien en mis circunstancias y que podría recetarme un somnífero si lo consideraba necesario. Le dije que no era gran cosa. Me bastaba con que un médico pudiera explicar mis síntomas. Los extraños destellos de lo que parecía ser mi pasado solo aumentaron en frecuencia. Cuando dormía, finalmente soñaba de nuevo, pero siempre era lo mismo. Se veía algo, era una habitación de hospital. A veces había otras personas en la habitación y a veces estaba solo yo con las máquinas. Hubo una noche en particular en la que el sueño fue más vívido y envolvente de lo habitual. Mis ojos se abrieron con cansancio para ver a Sara dormida en la silla junto a mi cama de hospital. «Sara», dije con voz ronca. Ella despertó sobresaltada. ¡Henry! Corrió hacia mí y me tomó la mano con fuerza. En ese momento se me ocurrió que estaba soñando. Miré fijamente a los ojos de Sara. «Estoy dormido en este momento». Ella parecía preocupada. No, Henry. Finalmente despertaste. Estoy aquí. Ha pasado tanto tiempo. Claro que dirías eso. Eres parte de mi sueño. Sonreí. Divertido. Probablemente despierte en cualquier momento. Pero
Mientras hablaba, el dolor familiar me golpeó de repente. Prácticamente me dejó sin aliento. Henry, no. Su angustia ahora era evidente. No sé de qué estás hablando. Quédate conmigo, Henry. Mantente despierto. ¡Mírame! Negué con la cabeza desafiante y cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba de vuelta en mi propia cama. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Me quedé despierto reflexionando sobre lo que acababa de ver. Creí escuchar a Sara llorar de nuevo, aunque podía verla durmiendo a mi lado. Cuando Sara finalmente despertó, se giró y apoyó un brazo sobre mi pecho. Buenos días, grandote. Sonrió somnolienta. Si estuviera dormido ahora mismo, ¿me lo dirías?, pregunté. ¿Qué? Eso es algo bastante pesado para soltarle a alguien medio dormido. Solo aguántame tantito. Si estuviera dormido ahora mismo, soñando, ya sabes, ¿me lo dirías?, Bueno, yo me siento bastante real. comentó, dándose golpecitos en distintas partes del cuerpo. ¿Crees que no soy real? Claro que no, dije. Nos preparamos para nuestro día. Sin embargo, no podía dejar de pensar en mi sueño. Noté que cuando me esforzaba mucho por distraerme en el trabajo y escuchaba con suficiente atención, podía oír los sonidos del hospital con más claridad. Naturalmente, esto me preocupaba. Esa noche me acosté temprano y, tal como imaginé, fui transportado de inmediato a la cama del hospital. Sentí las sábanas delgadas bajo mis dedos. Abrí los ojos y Sara estaba leyendo un libro en la misma silla de antes. La miré durante mucho tiempo tratando de discernir si era real. Ciertamente lo parecía. Pasaba las páginas con el mismo gesto de siempre y mordía una de las patillas de sus gafas de lectura. Finalmente, levantó la mirada y se encontró con mis ojos. ¿Estás despierto otra vez? Exclamó. Victoria, Paul, está despierto. Mis padres entraron a la habitación momentos después, luciendo emocionados. Hablé con todos ellos por un largo rato. Por supuesto, mis padres también negaron que yo estuviera dormido, pero ese tema pasó rápido. En cambio, hablamos sobre mi condición. Había estado en coma durante casi 3 meses con poca respuesta. Ellos habían estado perdiendo lentamente la esperanza de mi recuperación hasta que mi cerebro mostró signos de actividad. Desde entonces me habían estado visitando con frecuencia, esperando que despertara. Parecía una historia bastante convincente. Después de muchas horas de conversación, tuve que detenerme. Tenía sueño de verdad. Por supuesto, todos lo entendieron y me volví a dormir. Solo que esta vez no desperté en mi propia cama. Desperté en la misma cama del hospital unas horas después. Tuve que pensar en ello durante mucho tiempo, pero finalmente concluí que debía haber imaginado mi milagrosa recuperación y que había estado en coma todo el tiempo después de todo. Como puedes imaginar, fue difícil de aceptar al principio. Desde entonces, he estado haciendo una segunda recuperación que ha sido más lenta y menos exitosa que la primera. Por eso, durante mucho tiempo estuve mayormente convencido de que esta vez realmente estoy despierto. Nadie camina después de ser embestido por un tren, al menos no sin mucho esfuerzo. Todavía solo he salido de mi silla de ruedas usando muletas. Y han pasado ya 6 años. Probablemente suene como un final agridulce, y en algún momento estuve de acuerdo. Estaba preparado por vivir feliz para siempre en mi silla de ruedas y tal vez incluso avanzar a usar solo muletas algún día. Excepto por una cosa. Cuando me preparo para dormir, después de apagar la lámpara y apoyar la cabeza en la almohada, todavía puedo oírlos. Los leves sonidos de un hospital lleno de actividad. Sé que muchos de ustedes dirán, pero yo soy real, esta es la vida real, claro que estás despierto. Pero eso es lo que se supone que deben decir.
Nadie va a decirme, soy falso, estás soñando, despierta. Sigo dormido y he aprendido a vivir con ello. Sé que nadie a quien conozco durante el día es real, pero estoy cansado. Así que simplemente finjo y con eso tiene que bastar, ¿no?